Esa termina y aparece la Tercera República, que es la que en realidad no dura 48 horas. Es decir, la Tercera República es el primer asentamiento que va a durar hasta el ingreso de las tropas alemanas en la Segunda Guerra Mundial en París. Es decir, la manera de resolver un conflicto puede llevar muchos años, o si las partes deciden tomar una sola parte, no del todo, se puede resolver en menor tiempo. Esto dio el inicio de esas guerras, y donde paramos ahora, a donde llegó Napoleón III, empieza otro tipo de guerra. Empieza una guerra basada en el poder industrial, es decir, el aumento del poder de las armas es importante, así como las decisiones que se toman, porque en cada decisión equivocada van muchas vidas. Es decir, el costo de la guerra se va muy por encima de lo que era anteriormente. Muere muchísima más gente, y eso se va a notar mucho más después en la Segunda Guerra Mundial. Ahí la mayoría de las decisiones son por Clausewitz, ¿no es cierto? Es decir, Clausewitz es el que marca la forma del conflicto de ahí en más, y es lo que se hace en la Primera Guerra Mundial, donde se comete un grave error. Se cree que va a ser igual que la de los 70 y va a durar muy poco. La guerra dura mucho, llueve mucho, se hace una guerra de trincheras inundadas, muere mucha más gente por gangrenas y cosas por el estilo que la que muere por actos de combate. Finalizada la guerra, golpeado a Alemania, se llega... termina con la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones, que yo quiero que vean que cuando llegue Emiliano acá estamos todos. Son 4 horas más o menos y pasa. Ahí está. Ustedes pueden ver esto y van a ver lo que era tratar de hacer un acuerdo entre naciones en esa época. Cada uno de esos pintados distintos piensa de una manera diferente. Están los que, por ejemplo, toda la parte de África son colonias de otro. Algunos que entraron y salieron, algunos que nunca entraron, algunos que entraron tarde y se quedaron. Es decir, digamos que el arreglo de la organización de la Sociedad de las Naciones fue bastante complicado, fue bastante difícil de llevar por lo que era la relación entre los pueblos en ese momento. Tanto se estaba esperando, es decir, estábamos tratando que se desarrolle. Ahí está. Es decir, estábamos tratando de que, digamos que por Clausewitz fue la Primera Guerra, y después vino un periodo de impasse, ¿no es cierto? Y se comenzó la Segunda Guerra en el 31. En esa Segunda Guerra, ya los conceptos fueron otros. Ya la tecnología había avanzado mucho,
Un año antes, Lise Meitner y Otto Hahn habían descubierto la fisión nuclear. Habían llegado al laboratorio con la fisión nuclear, pero había otro tipo de problemas. Un tipo de problema que, si me permiten, voy a volver un poquito para atrás. Cuando cae Napoleón, en París vivía un señor que se llamaba Maurice Joly. Yo no sé si ustedes oyeron hablar de él. Maurice Joly era un abogado francés que estaba en contra de Napoleón III. Napoleón III tuvo dos ciclos en su mandato. Uno fue dictatorial, muy duro, y el segundo fue más industrioso. Desarrolló la industria, caminó, pero entre los que sufrieron el golpe estaba Maurice Joly, este abogado que se fue a Bélgica. Y escribió un libro que se llamó Diálogos en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, en el cual relataba cómo se juntaban Maquiavelo y Montesquieu y hablaban de los distintos problemas, ya fueran de la ley, ya fuera de la guerra, y los dos iban poniendo sus valores. En realidad lo que mostraba Joly es que uno era Napoleón III y el otro era Montesquieu. Montesquieu en serio, porque era el que él vendía el producto. Joly termina suicidándose y el libro desaparece. El libro fue editado en Bélgica, pero desapareció. Años más tarde aparecen los protocolos de los sabios de Sion, editados aparentemente, es decir, casi seguro, por la Okrana rusa. Es decir, son 25 diálogos, exactamente igual que los diálogos en el infierno de Joly, con la diferencia que se lo ponen como si fuera un plan judío para dominar el mundo. Más tarde, algunos industriales poderosos lo sacan como el judío internacional, la vuelta al mundo, y si bien Hitler no creía que fuera cierto lo que decía ahí, porque lo declara, pero le vino bien. La verdad que dio una mano, y parte del genocidio del pueblo judío fue generado por ese libro, que era un robo de su verdadero autor, que previo a eso, por la vida que había tenido en París, se había suicidado. Es decir, ese tipo de presentaciones no reales suele verse, o modificaciones a la realidad, suelen verse y a veces golpean muy fuerte. El holocausto del pueblo judío pudo haber sido importante, y esto pudo haber tenido alguna parte en ese asunto. De cualquier manera, estamos en la Segunda Guerra Mundial, tenemos a Lise Meitner y a Otto Hahn, que llegan a definir la fisión nuclear, y en eso también hay que agradecer a una decisión no del todo clara de Hitler, que decide invertir el capital que tiene en las bombas B2 en lugar del proceso de fisión nuclear. Pero el proceso de fisión nuclear lleva a los Estados Unidos, es analizado, es desarrollado y termina con las bombas en Hiroshima y Nagasaki, con la cantidad de muertos más grande, todos juntos, con un tiempo que tuvo la guerra. De la guerra hay distintas versiones. Ustedes saben que cuando se habla de número de muertos en un lado, número de bajas, casi siempre se suele poner todo cero. Es decir, es una forma de marcar las cifras. Es decir, si uno viera algún final en 43 o 54, podría creer que es un estudio serio. Ahora, cuando ve todos los ceros, dice, bueno, acá hay algo que no es la realidad de la situación. En el caso si ustedes se ponen a pensar en 5 años y medio de guerra, y se dividen los 50 o 55 millones, le va a dar más o menos un poco más de 20.000 muertos por día. Y eso hoy es el hambre en el mundo. Es decir, esa cifra es exactamente igual
a la de hambre en el mundo. Es decir, el hombre siempre encuentra alguna manera de equilibrar las acciones de manera favorable. El 15% de la población mundial, que creció 4 veces desde el principio del siglo pasado, el crecimiento de la población mundial estuvo entre 4 y 5 veces en nada más que 100 años de existencia. Al fin llegamos al siglo XXI, previo a eso se cayó el muro, gracias a Dios, es decir, que se haya caído el muro por 2 cosas: una nación se unió o volvió a unirse, y además se dejó de lado el concepto de la bipolaridad. La bipolaridad a la que se alcanzó, el concepto era racional. La única vez que hubo una posibilidad de enfrentamiento bipolar fue en Cuba, en la crisis de los misiles, y tanto Kennedy como Khrushchev fueron racionales. Es decir, no se llegó a ningún lanzamiento, solo quedó en maniobras de uno contra otro, pero no se movió de ese lugar, o sea, no hubo pérdidas que dejar de lado. Terminó la bipolaridad, hay nuevas modificaciones en la ley, ustedes las conocen mejor que yo, es decir, aparece en particular el tema de Gunther Jacobs, es decir, Gunther Jacobs que habla del derecho penal del enemigo, es decir, y inclusive hay un libro escrito por el doctor Zaffaroni, juez de la Corte, que habla del enemigo en el derecho penal, está publicado en España y está totalmente en contra de la situación planteada por él. Es decir, llevar el conflicto adentro de la sociedad llamando enemigo a un ciudadano está en contra de todo lo que la justicia ve como posibilidades de trato entre ciudadanos. Es decir, los ciudadanos se supone que de acuerdo con la revolución deberían ser iguales. Es decir, tal es así que es probable que tenga algún cambio o alguna manifestación negativa en un futuro, de acuerdo con la evolución que siga teniendo